la reproducción de lo que él dijo textualmente. Pueden no tener nada que ver con el sector eléctrico, tales como un restaurante o una miscelánea. Sin embargo, algunos franquiciatarios podrán operar como contratistas de la Comisión Federal de Electricidad que brinda el servicio antes otorgado por Luz y Fuerza. Si el gobierno decide liquidar a todos los 44,000 trabajadores, porque todos son verdaderamente una vergüenza como trabajadores, pero luego les da más. Abundando en lo que tú decías, no sé, tú eres el experto en estas cosas, efectivamente se está cometiendo peculado, pero también se les está ofreciendo, si se les ofrece más de lo que les corresponde, como han dicho los funcionarios, también es ilegal, claro, porque eso es dinero de los contribuyentes, claro, no es dinero de los secretarios de Estado. ¿Por qué les ofrecen más de lo que les corresponde? Eso han dicho. ¿Cuál es la prisa, pues, del gobierno? Y ahora hasta les están ofreciendo permisos para que pongan un changarro con tal de que tomen la liquidación cuanto antes. La prisa es desmantelar al sindicato. E incluso con apoyo psicológico, porque a los que han cobrado los pasan con una psicóloga que les convence o los trata de convencer o cree que puede convencerlos de que les va a ir bien, que no se depriman, que va a haber consejos para que aprovechen bien su dinero, que no malgasten su dinerito, como si fueran niños. Sí, ahora, hay que decir que en términos humanos es legítimo que haya personas asustadas por lo que está ocurriendo, porque el golpe es un mazazo contundente, y en términos de la conducta personal de cada quien, están en su derecho de aceptarlo. Quizás sienten inermes ante lo ocurrido y van ahí, pero si examinan levemente la cuestión, tendrían que sumarse a la decisión colectiva de no acudir por las indemnizaciones. Yo quisiera decir dos cosas más sobre la marcha. La vi toda, estuve allí, tardaron 5 horas y media en desfilar hasta el Zócalo, y no era solamente una cuestión de las multitudes que acudieron a ella, que como aquí bien se ha dicho, la hizo una marcha multitudinaria, cualquiera que sea el número, sino también me parece que hay un cambio cualitativo, un cambio muy interesante de carácter político. Creo que desde los fines de los 50, con el movimiento vallejista de los ferrocarrileros, que democratizaron su sindicato a pesar de la voluntad del gobierno durante por lo menos 2 años, 3, y con el movimiento de los maestros y otros movimientos sindicales que hubo, no había una presencia del tema del trabajo y los trabajadores de una manera tan contundente. Esa multitud no estaba defendiendo ninguna cuestión política o electoral, que es lo que se podría comparar con el 2006. Estaba nada menos que defendiendo intereses de los trabajadores, lo que pone a los trabajadores del país representados en esta marcha y desde luego encabezados por el SME en una situación en la que no se encontraban en muchos años. Pero ¿qué necesidad había de parte del gobierno de provocar esta exacerbación, a menos que se parta de visiones absolutamente erróneas, autoritarias, y de creer, por ejemplo, ciertas encuestas que se han publicado que decían que 8 de cada 10 mexicanos, que luego resulta que no fue así, pero estaban a favor de la desaparición tanto de la compañía como del sindicato. Perdón, hay necesidad, ya alguno de los senadores ha hablado de estos riesgos de confrontación, de división del país, porque han salido otras encuestas como la que publica el Universal, donde habla de 48-43, 48 a favor y 43 en contra. Entonces estás hablando de un empate técnico, de una división. Hasta antes de la marcha. Hasta antes de la marcha, inclusive. Pero la marcha cambió las cosas. La prueba mayor es que esa misma noche el gobierno anuncia que va a abrir una mesa de diálogo, que aunque se pudiera tratar, como ya se comprobó en la primera reunión, de mostrar la inflexibilidad como política y por lo tanto la búsqueda de tiempo y retrasar y desanimar a los trabajadores que están en pugna con él, de todas maneras fue un cambio de actitud, porque aún antes de la marcha, en un día antes de la marcha, la actitud era todavía mucho más inflexible y dura. Hubo helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que estuvieron reportando desde arriba la magnitud de la marcha, y era verdaderamente impresionante.
Fue en el transcurso de la tarde, hasta donde se sabe, que reunido con el Gabinete de Seguridad, el presidente Calderón toma la decisión de invitar a una mesa de diálogo. Pero era el producto de la marcha misma. Quiero añadir, si me permite, algo respecto de la integridad del sindicato mismo. El sindicato no puede ser, lo dijimos ya, se sabe, es comprensible, no puede ser liquidado por una decisión gubernamental, porque los sindicatos resultan de la voluntad de los trabajadores de integrarlo, de formarlo. Pero lo que se ha dicho es que como ya no va a haber compañía, entonces ya no hay razón. Ahí es lo que quiero detenerme. No es así. Entre dudas que también muestran la irresponsable improvisación en que incurrió el gobierno, un día decía que se constituiría un nuevo organismo, otro que la Comisión Federal de Electricidad asumiría plenamente la operación, como está previsto desde 1974. Por cierto, sí. Pero entonces, parece que lo que va a ocurrir es que no solo en esta emergencia, sino de manera permanente, la CFE opere, suministre el fluido eléctrico a esta región. Entonces ahí va a aparecer, se va a poder aplicar la fórmula jurídica consagrada en la Ley Federal del Trabajo del patrón sustituto. Una empresa no puede abandonar todas sus responsabilidades simplemente porque cambia de dueño. Y la empresa, los bienes de Luz y Fuerza van a ser ahora propiedad de CFE. En consecuencia, CFE será el patrón sustituto. Eso lo podrán pelear en los tribunales los trabajadores, los miembros del sindicato, porque el contrato colectivo de trabajo, a pesar de que se determine la conclusión de las relaciones laborales, no pierde enteramente su vigencia, porque un capítulo relevantísimo del contrato colectivo es el régimen de pensiones y jubilaciones, y ese no va a perder su vigencia, no puede perder su vigencia, porque el gobierno va a seguir pagando las jubilaciones. ¿Cómo le van a hacer entonces, por ejemplo, perdóname, ahorita en la liquidación que pierden sus derechos de pensiones, etcétera, etcétera? No, se supone que no, pero justamente ahí el riesgo de que si se suprime el contrato colectivo de trabajo, queden sin derecho a que se les pague catorcenalmente su jubilación los jubilados. De modo que los jubilados, 22.000 jubilados, van a constituir un frente sólido de oposición a que termine la vigencia del contrato. Y estando vigente el contrato, operará la figura de patrón sustituto o será peleable ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el que CFE se convierta en patrón sustituto. Yo quiero mencionar a propósito de esa improvisación a la que hace alusión Miguel Ángel, cifras que tú manejaste en tu artículo del jueves en el Universal. Se ha hablado de que 3.000 trabajadores están a cargo de la operación de Luz y Fuerza y que iban a llegar a 8.000. Pero aún en el caso de que ya hubieran llegado a los 8.000, uno se pregunta, ¿8.000 personas pueden suplir el trabajo o realizar el trabajo de 44.000? Y aún suponiendo, en los argumentos que se han presentado, que la operación de Luz y Fuerza pudo haberse realizado desde hace mucho tiempo solo con 20.000, nos estarían faltando 12.000 trabajadores. Sí, lo que yo decía, ¿dónde van a salir? ¿De dónde van a salir? En todo caso, van a dejar huecos los de la comisión. Exacto. Dicen que los están trayendo de la Comisión Federal. Son tan eficientes que ahí sí todos son muy útiles. Y entonces, bueno, lo digo porque las consecuencias de esta operación para la calidad y la cantidad y la eficiencia del servicio están poniendo en riesgo situaciones muy serias. Por ejemplo, en los pueblos cercanos a Necaxa, que es la cuna de la energía eléctrica en el país, hay poblaciones de 10.000 habitantes en donde ya hay 8.000 trabajadores. ¿Qué va a ocurrir con con esas poblaciones que están en riesgo de desaparecer? Vamos a una pausa y regresamos con el final.